Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Y hoy nos adentramos en un tema jugoso, un tema que nos fascina a todos los que seguimos de cerca la vida de nuestros ídolos turcos. Hoy vamos a desentrañar el misterio, el enigma, la leyenda que se ha tejido alrededor de las presuntas tácticas celosas de Demet Özdemir. Sí, así es. ¿Escucharon bien? Vamos a analizar cómo, según los rumores y las interpretaciones, Demet habría reaccionado a ciertas situaciones, y qué estrategias habría empleado para, digamos, mantener el control de la situación. Y por supuesto, todo esto en relación con el irresistible, el guapísimo, el fenómeno global, Can Yaman. Prepárense para un vídeo lleno de revelaciones, chismes, interpretaciones y sobre todo, muchísima emoción. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de secretos y especulaciones, y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que tengo preparados para ustedes. Y créanme, vienen cosas muy interesantes, muchísimas sorpresas y análisis en profundidad sobre sus series y actores favoritos. Ahora sí, comencemos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja protagónica de la exitosísima serie Erkenci, fue sin duda alguna, una de las más comentadas, analizadas y debatidas por los fans de todo el mundo. La química en pantalla era innegable, era explosiva. Literalmente ardían las pantallas con su conexión. Y claro, la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacíamos era: ¿será que la magia que veíamos en la ficción trascendió las barreras de la pantalla? ¿Será que el amor de Sanem y Can en la serie se convirtió en algo real, en algo tangible, en algo que trascendiera el guión? Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes, persistentes, y con cada foto publicada en redes sociales, con cada entrevista, con cada declaración, la especulación, la expectación, la ilusión de los fans crecía de manera exponencial. Y es que, ¿cómo no enamorarse de Can Yaman? Con su físico impactante, su carisma arrollador, su forma de ser auténtica, su mirada penetrante, era prácticamente imposible resistirse a sus encantos. Y Demet, por supuesto, también es una mujer preciosa, talentosa, con una personalidad magnética y con una energía que irradiaba, que contagiaba, que cautivaba a todos. Pero, ¿qué sucedía cuando las miradas se desviaban, cuando otros nombres comenzaban a entrar en la ecuación sentimental, cuando la posibilidad de que otros u otras pudieran robarle el corazón a Can se hacía presente? Ahí es donde, según los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de algunos, Demet habría desplegado sus tácticas celosas. Y ojo, porque vamos a adentrarnos en el terreno de los rumores, de las suposiciones, de las interpretaciones que se han hecho de diferentes situaciones. No tenemos pruebas definitivas, no tenemos evidencia irrefutable, pero la evidencia, a veces, es bastante sugestiva. Un punto fundamental, un punto que siempre debemos tener presente, es que al igual que todas las personas, Demet tiene derecho a su privacidad. No estamos aquí en este espacio para juzgar, para condenar, para señalar. Nuestro objetivo es analizar las situaciones, las reacciones, y ver si hay algún grado de veracidad, de fundamento, en estos rumores que han corrido como la pólvora en el mundo del entretenimiento turco. Empecemos entonces por el terreno pantanoso de los comentarios en las redes sociales. Las redes sociales, ese pozo sin fondo de opiniones, de conjeturas, de especulaciones, donde cualquier cosa puede ocurrir. Después del descomunal éxito de Erkenci, Demet y Can se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Su historia de amor, sus escenas románticas, su complicidad, conquistaron a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Y por supuesto, como en toda historia de amor que se precie, aparecen los rivales, las posibles amenazas. Se rumoreaba que en algunas ocasiones Demet habría bloqueado, o incluso ignorado, los comentarios de ciertas fans que parecían mostrar un interés excesivo, o que, según algunos, se extralimitaban en sus expresiones de admiración hacia Can. ¿Será verdad? No lo sabemos a ciencia cierta, pero muchos seguidores, con el ojo entrenado y la lupa en la mano, notaron que de repente ciertos perfiles, ciertas cuentas, desaparecían del radar, dejaban de interactuar como si hubieran sido silenciados. También se dice, y esto es algo que ha sido objeto de debate en foros y comunidades online, que Demet, en algunas entrevistas, habría marcado territorio, habría intentado, de manera sutil pero evidente, dejar claro cuál era su posición en la vida de Can. En las entrevistas conjuntas siempre se mostraban muy unidos, cómplices.
disfrutando de la compañía del otro. Pero en ocasiones algunos notaron un tono un poco protector por parte de Demet cuando se le preguntaba a Khan sobre otras actrices, sobre posibles relaciones, sobre cualquier insinuación que pudiera sugerir un interés romántico por parte de él hacia otra persona. Pequeños detalles que los fans más perspicaces, los fans con ojos de lince, no dejaron pasar por alto. Analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada, en busca de pistas, de señales, de confirmación o desmentido de sus sospechas. Además, muchos de nosotros, los fieles seguidores de Erkentzicus, recordamos, con nostalgia y emoción, las inolvidables escenas de la serie. La serie, recordemos, se centraba fundamentalmente en la apasionada relación entre Sanem y Khan. Y por supuesto, como en toda historia de amor que se precie, había escenas de celos, escenas de pasión desbordada, escenas que inevitablemente llevaban a la inevitable comparación entre la ficción y la realidad. ¿Acaso Demet se sentía identificada con Sanem, con ese personaje que luchaba por el amor de Khan, que sentía celos ante la posibilidad de perderlo? ¿Acaso replicaba, de alguna manera, ciertas actitudes de su personaje en la vida real? ¿Quién sabe? Esa es la gran incógnita. Pero es innegable que la línea que separa la ficción de la realidad, a veces, es extremadamente delgada, sobre todo cuando hay sentimientos verdaderos, intensos, profundos, de por medio. La cercanía a la intimidad que se genera en un rodaje puede ser muy intensa, y los sentimientos, a veces, pueden confundirse, mezclarse, trascender la pantalla. Otro detalle que ha dado mucho de qué hablar, que ha sido motivo de debate y especulación, es la supuesta rivalidad, la supuesta tensión, con otras actrices con las que Khan Yaman tuvo la oportunidad de trabajar después del rotundo éxito de Erkentzicus. Claro. Con el éxito arrollador de la serie, Khan se convirtió en uno de los actores más solicitados, en uno de los rostros más codiciados del panorama televisivo turco, y por lo tanto, tuvo la oportunidad de trabajar con otras compañeras de reparto, con otras actrices que inevitablemente también despertaban el interés de los fans y de los medios. Algunos especulan, algunos sugieren, que Demet no veía con buenos ojos estas nuevas colaboraciones, y que incluso habría presionado, de alguna manera, para que se evitaran ciertos proyectos que pudieran generar una cercanía excesiva entre Khan y sus nuevas compañeras. Repito, son rumores. Son suposiciones que quizás carecen de fundamento. Pero la imaginación de los fans, la imaginación de los observadores, vuela, se dispara, y las teorías, las conjeturas, no se hacen esperar. Y ni hablar de las entrevistas o eventos a los que Demet y Khan asistían por separado, después de que la serie llegara a su fin. Notaban los fans un cierto silencio, una falta de menciones entre ellos. ¿Una cierta distancia, un cierto distanciamiento? O por el contrario, parecían evitar hablar de sus relaciones sentimentales, como si quisieran proteger algo, como si quisieran preservar la intimidad, el secreto, de algo que estaba sucediendo fuera de las cámaras. El misterio es grande. La intriga se intensifica. Las especulaciones se multiplican. Y los fans, ávidos de información, intentan descifrar los códigos, de descubrir la verdad detrás de esas miradas, de esas sonrisas, de esos silencios. ¿Pero por qué estas supuestas tácticas celosas? ¿Qué motivos podría tener Demet para actuar de esa manera, si realmente lo hizo? Pues bien, las razones, como se podrán imaginar, podrían ser muchas y variadas. Por un lado, el miedo a perder a alguien que te gusta, a alguien por quien sientes afecto, a alguien de quien, quizás, estás enamorada, es algo absolutamente comprensible, es una emoción humana universal. La presión mediática, la constante atención de las fans, las constantes preguntas sobre su relación, sobre su futuro, sobre la posibilidad de un romance, todo eso puede generar inseguridades, puede despertar los celos, puede hacer que una persona se sienta vulnerable y que por lo tanto adopte ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que a ojos de los demás, pueden parecer tácticas celosas. Por otro lado, hay que recordar que en ese momento, Demet y Khan eran dos jóvenes actores que estaban experimentando un éxito sin precedentes. La fama a veces puede ser abrumadora, puede ser vertiginosa. La competencia, la rivalidad, el temor a que otro u otra te robe el protagonismo, a que te arrebate la atención de los medios y de los fans, son sentimientos que en un entorno tan competitivo como el del mundo del espectáculo pueden surgir con facilidad, pueden crecer, pueden desarrollarse. La inseguridad, el miedo a perder lo que se ha logrado, pueden ser poderosos catalizadores de ciertas actitudes y comportamientos. Además, la intensidad de la relación que vivieron en Erkentzicus pudo haber dejado una profunda huella en ambos. La conexión que lograron en pantalla, la química arrolladora, la complicidad,
el entendimiento tácito, todo eso pudo haber generado sentimientos muy fuertes, muy profundos, que trascendieran el ámbito profesional. Y como sabemos, el amor, la pasión, el deseo, a veces nos hacen actuar de maneras inesperadas, de maneras irracionales, de maneras que con el tiempo quizás podamos lamentar. Pero ojo, no todo fue tácticas celosas en la relación, presunta o real, entre Demet y Can. También hubo momentos de muchísima complicidad, de risas compartidas, de cariño, de apoyo mutuo. Los vídeos y las fotos que compartían en las redes sociales, las entrevistas en las que se mostraban cercanos y unidos, lo demuestran claramente. Se veían muy bien juntos y la conexión, la sintonía, era innegable. Y eso, por supuesto, es lo que más nos gustaba a los fans, verlos felices, juntos, disfrutando del éxito de la serie, compartiendo los buenos momentos, creando recuerdos imborrables. ¿Pero qué pasó finalmente? Pues, como todos sabemos, la relación entre Demet y Can no prosperó, no evolucionó hacia un romance duradero. Después de Erkenci-Kuş cada uno siguió su propio camino, cada uno decidió construir su propia historia, cada uno siguió persiguiendo sus sueños. Demet, por su parte, encontró el amor en otros hombres, se casó, y aunque el matrimonio no prosperó, se ha mantenido fuerte y resiliente. Actualmente está divorciada, y se encuentra en una nueva etapa de su vida, una etapa de crecimiento personal, de nuevos proyectos, de nuevos horizontes. Can, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales, ha conocido el amor y el desamor, y sigue triunfando en su carrera profesional, con una proyección internacional que no deja de sorprender. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que ambos han seguido adelante, cada uno con sus proyectos, cada uno con su vida personal, cada uno construyendo su propio camino. Y aunque los fans, los soñadores, siempre soñaremos con ese final feliz que vimos en la serie, con esa unión romántica que parecía inevitable, la realidad, la vida real, es mucho más compleja, es mucho más impredecible, es mucho más humana. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir sobre las supuestas tácticas celosas de Demet? Pues bien, como les dije al principio, no tenemos pruebas concretas, no tenemos evidencia definitiva, no tenemos hechos irrefutables. Son rumores, son suposiciones, son interpretaciones que se han hecho de ciertas situaciones, de ciertos gestos, de ciertas palabras. Pero sí es cierto que en algunos momentos Demet pudo haber mostrado ciertos comportamientos, ciertas actitudes, que podrían interpretarse como celos, como un intento de proteger su espacio, de defender su posición. Ya sea por inseguridad, por la presión mediática, por el miedo a perder a Can, o simplemente por la intensidad de la relación que vivieron en Erkenci-Kuş. Lo cierto es que estos rumores, estas especulaciones, han alimentado la leyenda de su romance, han añadido un poco de picante a la historia, y han mantenido viva la llama de la fantasía de los fans. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet utilizó estas tácticas celosas? ¿O creen que todo es una exageración de los fans, una interpretación errónea de ciertos gestos y situaciones? ¿Creen que el amor de Sanem y Can en la serie pudo ser real, pudo haber traspasado la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, me encantaría debatir este tema con ustedes, conocer sus puntos de vista, escuchar sus teorías. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, de especulaciones, de análisis y de emociones. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Y recuerden, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos, de comentar, y sobre todo suscríbanse al canal. Tenemos muchos más vídeos interesantes esperándolos, muchas más historias por descubrir, muchos más secretos por desvelar. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y pasión por las series turcas. Chao, chao.